Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad de Córdoba del programa de Ingeniería de Sistemas. Estoy con mi compañero Mayro Tapia, cantero, y mi persona César Vázquez Germán. Y el día de hoy le vamos a exponer el tema relacionado a la estructura de directorios en GNU Linux. Observamos que los directorios utilizan el carácter slash para referirse a una ruta de subdirectorios anidados, como en las URLs de la web. En GNU Linux, todo tiene su reflejo en algún archivo o en algún directorio del sistema de archivos. Los directorios de GNU Linux pueden pertenecer a dos categorías distintas, según si se pueden o no compartir en un entorno de red, o si contienen datos estáticos o variables. Pero desde el punto de vista del usuario, en GNU Linux existen dos tipos de directorios: los directorios del sistema y el directorio del usuario. Clasificación de directorios en GNU Linux. En el sistema de ficheros de Linux existen varias jerarquías de directorios que poseen múltiples y diferentes funciones de almacenamiento y organización en todo el sistema. Estos directorios pueden clasificarse en estáticos, dinámicos, compartidos y restringidos. Directorios estáticos contienen archivos que no cambian sin la intervención del administrador root. Sin embargo, pueden ser leídos por cualquier otro usuario, por ejemplo, el /bin, el /sbin, el /usr, el /bin, entre otros. Directorios dinámicos contienen archivos que son cambiantes y pueden leerse y escribirse, como algunos solo por su respectivo usuario y el root. También contienen configuraciones, documentos, entre otros, por ejemplo, el /var, el /mail, el /var, el /room, el /var, el /log, entre otros. Directorios compartidos. Estos contienen archivos que se pueden encontrar en un ordenador y utilizarse en otro, o incluso compartirse entre usuarios. Directorios restringidos. Contienen ficheros que no se pueden compartir, solo son modificables por el administrador. El /etc, el /book, el /var_room, entre otros. Estos son los directorios raíz de toda la jerarquía de archivos del sistema. /bin. Los binarios son los ejecutables de Linux, similar a los archivos .exe de Windows. Aquí tendremos los ejecutables de los programas propios del sistema operativo. /bus. Aquí encontramos los archivos necesarios para el inicio de Linux, desde los archivos de configuración del cargador de arranque, GRUT, Lilo, hasta el propio kernel del sistema. Cargador de arranque es un programa diseñado exclusivamente para preparar todo lo que necesita el sistema operativo para funcionar. Núcleo o kernel es un software que constituye la parte más importante del sistema operativo. Es el principal responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora o en forma básica. Es el encargado de gestionar recursos a través de servicios de llamada al sistema. /dev. Esta carpeta contiene los dispositivos del sistema, incluso los que no se les ha asignado un directorio. Por ejemplo, micrófonos, impresoras, memorias USB y dispositivos especiales. Linux trata los dispositivos como si fueran un fichero más para facilitar el flujo de la información. /etc, etc. Aquí se guardan los ficheros de configuración de los programas instalados, así como ciertos scripts
que se ejecutan en el inicio del sistema. Los valores de estos ficheros de configuración pueden ser complementados o sustituidos por los ficheros de configuración de usuario que cada uno tiene en su respectivo home, que es la carpeta personal. Y /home, aquí se encuentran los ficheros de configuración de usuario, así como los archivos personales del mismo, que son documentos, música, videos, etc., a excepción del superusuario, que es el administrador root, el cual cuenta con un directorio aparte, similar a mis documentos en Windows. /lib, que son bibliotecas. Contienen las bibliotecas mal conocidas como librería, esenciales compartidas de los programas alojados, es decir, para los binarios en /bin y /sbin, las bibliotecas para el núcleo, así como módulos y controladores driver. /media contiene los puntos de montaje de los medios extraíbles de almacenamiento, tales como lectores de CD-ROM, memoria USB, e incluso sirve para montar otras participaciones del mismo disco duro, como por ejemplo alguna partición que sea utilizada por otro sistema operativo. Montajes, que es el /mnt. Este directorio se utiliza normalmente para montajes temporales de unidades. Es un directorio semejante a /media, pero es usado mayoritariamente por los usuarios. Sirve para montar discos duros y particiones de forma temporal en el sistema. No necesita contraseña, a diferencia del directorio /media. El /opt, que significa opcionales, contiene paquetes de programas opcionales de aplicaciones estáticas, es decir, que pueden ser compartidas entre los usuarios. El /pros, que significa proceso. Estos contienen principalmente archivos de texto, sistemas de archivos virtuales que documentan el núcleo y el estado de procesos en archivos de texto, como por ejemplo Uptime Network. Comandos como ps o free sacan su información de este directorio. El /root, que es el administrador. Este es el home del administrador, solo para él. Es el único home que no está incluido por defecto en el directorio anteriormente mencionado. El /bin, que significa binarios del sistema. Son sistemas de binarios especial, comandos y programas exclusivos del superusuario root, como por ejemplo el init, route, entre otros. Un usuario puede ejecutar alguna de estas aplicaciones de comandos si tiene los permisos suficientes o bien si tiene la contraseña del superusuario. El /srv significa servicio. Este provee información del sistema sobre ciertos servicios que ofrece los protocolos FTP y HTTP. El /tmp significa temporales. Es un directorio donde se almacenan ficheros temporales, por ejemplo, por el navegador de internet. Cada vez que se inicia el sistema, este directorio se limpia. El /usr, que significa usuario. Esta es una jerarquía secundaria de los datos de un usuario. Por ejemplo, contiene la mayoría de las utilidades y aplicaciones multiusuario, es decir, accesibles para todos los usuarios. En otras palabras, contiene los archivos compartidos, pero que no obstante son de solo lectura. Este directorio puede incluso ser compartido con otras computadoras de red local. El /variable. Archivos variables tales como logs, archivos de pool, bases de datos, archivos de email temporales y algunos archivos temporales en general. Generalmente actúa como un registro del sistema. El /sys, que significa sistema.
Este contiene parámetros de configuración del sistema que se están ejecutando, datos referidos a kernel, dispositivos, firmware y entre otros. Archivos virtuales. El propósito de los archivos virtuales es permitir que las aplicaciones cliente tengan acceso a diversos tipos de sistemas de archivos concretos de una manera uniforme. Un archivo virtual especifica una interfaz entre el kernel y un sistema de archivos en concreto. Por lo tanto, es fácil agregar nuevos sistemas de archivos al kernel simplemente satisfaciendo la interfaz. Estos archivos virtuales poseen cualidades únicas. En primer lugar, la mayoría de ellos tienen un tamaño de 0 bytes. Sin embargo, cuando se visualiza el archivo, este puede contener una gran cantidad de información. Además, la mayoría de configuraciones del tiempo y las fechas reflejan el tiempo y fecha real, lo que es un indicativo que están siendo constantemente modificados. El directorio LabProx contiene todos los detalles de tu sistema Linux, incluyendo el kernel, procesos y parámetros de configuración. Estudiando el directorio LabProx puedes aprender cómo los comandos de Linux trabajan e incluso es posible realizar tareas administrativas. Dentro del directorio LabProx se puede encontrar una gran cantidad de información con detalles sobre el hardware del sistema y cualquier proceso que se esté ejecutando actualmente. Además, algunos de los archivos dentro del árbol de directorio del LabProx pueden ser manipulados por los usuarios y aplicaciones para comunicar al kernel cambios en la configuración. El directorio LabProx en sí mismo es creado cada vez que arrancas tu equipo. Se requiere ser root para poder examinar completamente el directorio en su totalidad. Algunos de los archivos, tales como los relacionados a procesos, son propiedad del usuario que los ejecutó. Y aunque casi todos los archivos son de solo lectura, hay algunos pocos con permisos de escritura que permiten realizar cambios en los parámetros del kernel. Tabla de procesos en GNU Linux. Es la tabla que contiene todos los PCB o bloques de control de procesos. Se actualiza a medida que se van creando y eliminando procesos o se producen transiciones entre los estados de los mismos. Cada proceso se referencia por un descriptor del proceso. Este descriptor contiene los atributos del proceso, así como la información que permite gestionarlo. BCP o bloque de control de procesos en GNU Linux. Es un bloque o estructura de datos que contiene la información necesaria de cada proceso. Permite almacenar el contexto de cada uno de los procesos con el objeto de ser reanudado posteriormente. En Linux este bloque está implementado a través de una estructura denominada task struct. En ella se almacena toda la información relacionada con un proceso, como por ejemplo identificadores de proceso, tablas de manejo de memoria, estados de los registros del procesador, contadores de pilas, entre otros. Comandos básicos en GNU Linux. Algunos comandos básicos de Linux son los siguientes: ps, pstree, kill y top. El comando ps comprueba el estado de los procesos activos en el sistema y muestra información técnica sobre los procesos. Comando pstree. Este muestra en vista de árbol, es decir, de forma jerárquica, listado de procesos en ejecución. Comando kill. Este comando de Linux permite enviar señales de uno o varios procesos del sistema a través de la shell, como bash,
KSH, etc. Las señales más utilizadas suelen ser la de matar un proceso, o pararlo, o reiniciarlo, pero hay muchas más que pueden ser útiles en estas ocasiones. Comando top. Este comando nos permite una visión dinámica en el sistema en tiempo real, pues este comando nos muestra un listado de procesos que se están ejecutando y proporciona además un gran número de datos como el uso de memoria y procesador. Bueno, muchas gracias. Espero que este video le haya sido de su agrado y hayan podido entender lo que fue estructura de directorio de GNU Linux.